En medio de la posible mexicanización de Banamex, ahora sabemos, porque tampoco nadie lo ha dicho, que una aerolínea mexicana, la más grande del país, Aeroméxico, se va a acabar en manos extranjeras o ya está a punto de estar en manos extranjeras. Los mexicanos únicamente van a tener el 10% de las acciones de una nueva aerolínea que se llamará Aeroméxico, pero verdaderamente será de Estados Unidos. Y bueno, ¿por qué? Porque Aeroméxico es una compañía que, contrario a lo que se piensa, tiene muy malas finanzas. Y desde hace mucho tiempo, no tiene nada que ver con el COVID, sino es desde mucho más atrás, con un muy mal manejo administrativo de Aeroméxico de parte de sus dueños, que son, por cierto, empresarios muy anti-López Obradoristas, pero también pues, yo decir mala suerte, porque al final a Aeroméxico le pasó como Interjet. Interjet se desplomó una vez que compró unos aviones rusos que al final salieron fallidos y esto generó que no pudieran salir del hoyo y lo pasó lo mismo a Aeroméxico. Porque Aeroméxico hace unos años se comprometió a comprar esos aviones, los Boeing 737 MAX, los aviones más avanzados de pasajeros en aquella época. El problema es que estos aviones que Aeroméxico se comprometió a comprar para modernizar su flota acabaron con unas fallas fatales que acabaron en dos accidentes aéreos muy sonados y que provocó que durante 2 años se mantuvieran en tierra todos estos aviones. Y estamos hablando de cientos de aviones, los 737 MAX, a los que Aeroméxico se había comprometido y comprado también. Ya estaban también en uso y después tuvieron que ser obligados estos aviones a estar en tierra por 2 años. Y esto generó que poco a poco empezara a caer, muy parecido al caso de Interjet, a caer sus ingresos. Por ejemplo, en 2019, antes de la pandemia, Aeroméxico empezó a perder ya mucho dinero, ¿no? O sea, en ese momento perdió 2.369 millones de pesos, arrastrar pérdidas que evidentemente con la pandemia se multiplicaron a 42.529 millones de pesos en 2020, ¿no? Obviamente, pero bueno, también era realmente desde 2019 ya se mencionaba que Aeroméxico iba a la quiebra, que realmente las cosas estaban muy mal, ¿no? Y eso es importante porque Aeroméxico es una compañía muy grande, ciertamente tiene muchos ingresos, pero también tiene un montón de costos. Entonces, si no están bien manejados, pues obviamente se cae. También Aeroméxico, como otras aerolíneas, esperaron que el gobierno mexicano lo rescatara. No sucedió así y esto provocó, bueno, finalmente que todavía se desplomaran aún más sus acciones. Y entonces, ¿qué pasó? Aeroméxico entra a un proceso de quiebra. Aunque no lo crean, Aeroméxico se declaró en quiebra. ¿Sí? Estaba volando y estaba en quiebra. Pero no se declaró en quiebra aquí en México, sino se declaró en quiebra en Estados Unidos. En algo que llaman el capítulo 11 o el Chapter 11, que es declararse en quiebra. Se declara Aeroméxico en quiebra ya en Nueva York, en una corte de Nueva York. Y al momento de declararse en quiebra, entonces puede finalmente no pagar a sus acreedores, no pagar los impuestos, sino que empieza una reestructura. Entonces, aquí en este momento, cuando se declara en quiebra en Estados Unidos, Aeroméxico empezó a llegar los fondos buitres precisamente a buscar, ¿no? los pedazos de la más grande aerolínea mexicana, pero que en graves problemas. Entonces, ¿qué hicieron los fondos buitres? Primero empezaron a tumbar el valor de Aeroméxico para poder comprarlo en remate. Y entonces, desde aquel momento, por ejemplo, hace 6 meses, vemos que las acciones de Aeroméxico van en franca caída. Vamos a poner un año, ¿no? Entonces, desde 2.64 pesos, las que ya no valían mucho, ¿no? Bueno, vamos a ponerle desde 6 puntos y tantos, no, 5 años, vamos a poner aquí. Por ejemplo, en el 2018 valían 30 pesos, 2019 valían 23 pesos, 2020 valían 15 pesos y cuando arrancó el proceso de quiebra valían 7 pesos y lo desplomaron los fondos buitres a 1.86 pesos. Ahorita está en 1.59 pesos, o sea, empezaron a tumbar la acción los fondos buitres de una manera indiscriminada precisamente para poder comprar en remate a la aerolínea. Y bueno, la verdad es que pues no le quedó de otra porque al final con una capitalización muy baja como lo vemos y enormes costos y la verdad es que bueno, pues la pandemia ha continuado, no se ha recuperado finalmente los vuelos, pues Aeroméxico empezó a pues aceptar. ¿Y qué sucede? Bueno, pues llegaron a un acuerdo y el acuerdo es
que Aeroméxico literalmente se está vendiendo a los extranjeros. Los fondos buitres van a comprar Aeroméxico y dejaron a los mexicanos con una bicoca. Y esto se publica el día de hoy en una columna financiera. Aeroméxico saldrá del Chapter 11, ¿no? Este proceso de quiebra, como una empresa casi 100% extranjera. Los socios mexicanos, ¿no? Le hace Eduardo Tricio, que es el del Grupo Lala también, Valentín Díaz Merodo, Antonio Cosillo y Jorge Esteve, controlarán un vehículo que les dará derecho al 10% de capital. O sea, los mexicanos únicamente van a tener el 10%. Los dueños principales de Aeroméxico serán fondos estadounidenses, claro, Silver Point, Oak Tree, Bow Post y Moneda, que conjuntamente tendrán el 27% de las acciones. Después, el segundo socio más relevante será el fondo Apollo Management de Mark Rowan, con cerca de 23%. Otro casi 23% lo tendrán los acreedores comunes y Delta Airlines, ¿no? Que preside Ed Bernstein con un 20% del capital. Entonces, al final, otra vez repito, los mexicanos van a tener 10% del capital accionario. Delta Airlines va a tener el 20%, cuando menos es una aerolínea, y los demás, el 70% restante, va a ser dividido en un montón de fondos buitres, ¿no? Porque todos son fondos buitres, ¿no? Otro de los fondos, el fondo Silver Point, el Oak Tree, el Bow Post, Moneda, Apollo Management, todos esos son fondos que se dedican a esto, a la especulación, a comprar como Aeroméxico empresas en graves problemas financieros, pero que tienen marca, que tienen posición de mercado, las despedazan, las hunden, las compran y ahora ya en remate, al final van a llegar y van a empezar a mandar a partir de que salgan, ¿no? Y obviamente van a correr a todos los directores mexicanos, van a poner a puros directores extranjeros. Y yo no doy tantito que va a venir algo que no vamos a ver. Va a haber un despido masivo de personal de Aeroméxico, va a venir un fuerte problema sindical, no lo dudo. Y bueno, pues al final también, pues los extranjeros pues van a llegar con estas ideas de, bueno, recortar gastos y bueno, pues hacer una serie de movimientos que podrían impactar fuerte a la industria aeronáutica mexicana, en el sentido que Aeroméxico es la aerolínea más grande del país. Y bueno, pues era el símbolo de México y ya no lo es. Ser un Aeroméxico, pero va a ser una aerolínea 100%, casi 100% extranjera, que ni siquiera es una aerolínea, sino van a manejar, repito, fondos de Nueva York, fondos de Wall Street, y se van a manejar así, como fondos. Entonces la verdad es que es una mala noticia porque se está mexicanizando Banamex, pero ahora a lo único por también muy mala administración de ellos. Mala suerte también por el Boeing 737 MAX, pero evidentemente también por una politización de Aeroméxico, esperando que los rescatara el gobierno. Ahora, bueno, pues ya no tuvieron que otra cosa que ceder todo. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.